Muy buenas tardes, buenos días para algunos de ustedes, buenas noches para otros. Bienvenido a nuestro análisis semanal de los domingos de hoy, 17 de enero del 2016. Este análisis es traído a ustedes gracias a Continental FX en conjunto con Trading Academy. Vamos a ver qué fue lo que sucedió la semana pasada. Bueno, la semana pasada siguió un poco de lo mismo, aversión al riesgo. Como ustedes pueden ver, los grandes ganadores de la semana fueron el euro y el yen, seguidos por el dólar. Los productos básicos todos cayeron. La leche se mantuvo, pero todos los demás estuvieron a la baja. Así que básicamente tuvimos el mismo panorama que tuvimos la primera semana de enero, del 4 de enero. ¿Ya? Como ustedes pueden ver aquí, la libra dólar perdió casi 300 pips. El euro dólar se mantuvo prácticamente donde estuvo frente al dólar. Sin embargo, frente a todas las demás, estuvo ganando. El dólar australiano perdió frente al dólar casi 100 puntos, al igual que el dólar neozelandés, mientras que el dólar canadiense se desplomó completamente y perdió casi 400 puntos frente al dólar. El dólar yen le ganó al dólar, el Dow también se desplomó, el petróleo, ni que se diga, y el DAX, aunque inicialmente trató de subir y llegó a estar 300 puntos arriba, terminó con 300 puntos a la baja. ¿Qué pasó la semana pasada? El pesimismo se hizo cargo de los mercados nuevamente esta semana, con el euro y el yen ganándole a todos los demás. Ahora la pregunta es, ¿continuará esto? Esta semana los datos de inflación del Reino Unido y los Estados Unidos, así como las decisiones de tipos en Canadá y en la zona euro, son las noticias claves que se destacan esta semana. La caída de los mercados bursátiles chinos, la devaluación del yuan, entrelazada con las caídas del petróleo y de las divisas, sin duda siguieron remeciendo los mercados. El dólar australiano, el canadiense y la libra alcanzaron nuevos mínimos de varios años frente al dólar, mientras que este cayó frente al euro y al yen. Los datos de Estados Unidos no fueron muy convincentes y las posibilidades de otra alza de tasas para marzo han bajado. Los cruces del yen y del euro han hecho grandes movimientos, pero les recuerdo que los mercados siempre tienden a exagerar, a sobrereaccionar y luego retractan. Ahora la pregunta es si ya llegó el momento de las retracciones. Me parece que la respuesta es sí, pero lo vamos a ver en el transcurso de la semana. En resumen, la aversión al riesgo siguió tal como lo esperábamos, dándonos más caídas de las bursátiles, el petróleo, el cobre y las monedas de productos básicos, todos llegando a mínimos de 10 días. Esta semana espero ver retracciones. Aquí nuevamente podemos ver justamente la receta de la aversión al riesgo, que es cuando empiezan a caer las bursátiles, empiezan a caer los intereses, empiezan a caer los productos básicos y eso hace también que caigan las monedas de productos básicos como el dólar australiano, el dólar neozelandés, el dólar canadiense y suba el yen como moneda de refugio. Además de eso, pues también tenemos otras monedas como la chilena, qué sé yo, que también caen. Bueno, aquí tenemos el calendario de la semana. Como ustedes pueden ver, hoy tenemos un par de noticias en la noche, pero no mayor cosa. Mañana es feriado en Estados Unidos, es el día de Martin Luther King, así que ojo con eso. Las noticias realmente van a llegar más que nada en la noche, cuando empiezan a haber algunas noticias sobre China, ¿ya? ¿Qué es lo que el mercado está enfocado? En este momento el mercado se está enfocando en lo que es China. En todo caso, de ahí siguen algunas noticias. Tenemos el SU alemán, el sentimiento económico SU alemán el día martes, etc. Vamos a ver un resumen de las 11 noticias de mayor impacto que elegí esta semana según mi criterio. La primera de ellas son los datos de inflación del Reino Unido, que son el martes a las 9:30 horario GMT.
La tasa de inflación del Reino Unido fue positiva por primera vez en 4 meses, aumentando un 0,1% en noviembre. El principal aumento se produjo con los costos de transporte, el alcohol y los precios del tabaco, mientras que los precios de la ropa disminuyeron. Los analistas esperaban que el IPC se mantenga estable después de haber disminuido un 0,1% en octubre. La caída de los precios del petróleo continuaron reduciendo los costos de los fabricantes, manteniendo intactos los precios, mientras que la inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, aumentó un 1,2%. Otra subida del 0,1% se espera en esta ocasión. Luego tenemos el martes a las 2 de la madrugada, horario GMT, el PIB chino. La segunda economía más grande del mundo ha sido el centro de la atención en estas últimas semanas. Y los últimos datos han sido débiles. Han caído las acciones y han tenido que devaluar el yen, lo que se expone más debilidad. Después de servir como motor de crecimiento para el mundo, sobre todo después de la crisis financiera del 2008, China podría ser el motivo de la caída mundial de las economías. Se espera que el PIB muestre una tasa de crecimiento anualizada del 6,9% en el cuarto trimestre, exactamente igual que en el tercer trimestre. Ahora, el problema es que muchos dudan sobre la veracidad de los datos oficiales de China, ¿ya? Tienden a ser un poquito mentirosos. Sin embargo, la publicación igual tiene su impacto. Un número positivo puede aumentar el apetito por el riesgo, apoyando al dólar australiano y también a otras monedas de productos básicos, y también a la libra, mientras que podría debilitar el euro y el yen. Todo esto podría ser limitado, y en caso de una figura débil sería al revés, ¿ya? China también publica producción industrial al mismo tiempo y se espera que ésta se sitúe en el 6% año a año, después de un 6,2% en la lectura anterior. La inversión en activos fijos se espera que se mantenga en 10,2% año a año. Luego tenemos el martes a las 10 de la mañana, horario GMT, el sentimiento económico alemán ZEW. El sentimiento económico, según el informe, subió 5,7 puntos en diciembre, alcanzando 16,1 puntos, lo cual sigue siendo bastante bajo. La lectura fue más alta que la estimación del 15,2%. El índice de condiciones actuales registró 55 puntos, un aumento del 0,6% después de la caída de 0,8% en noviembre. Aunque el sentimiento económico mejoró en diciembre, sigue siendo inferior a la media de largo plazo de 24,8 o 0,8 puntos. Sin embargo, un reciente aumento en los pedidos de exportaciones pueden proporcionar un respiro a la economía alemana. Se espera que el sentimiento económico disminuya a 8,2 en enero. Luego tenemos el martes a las 21:45 horario GMT, tenemos los datos de la inflación de Nueva Zelanda. La inflación de Nueva Zelanda fue un poco más alta de lo previsto en el tercer trimestre. Aumentó un 0,3%, tras un aumento del 0,4% en el trimestre anterior. El aumento principal se produjo en los precios de vivienda de 1,2%. Los analistas esperaban que el tercer trimestre del IPC llegara al 0,2%. La inflación se prevé que haya disminuido un 0,2% en el cuarto trimestre del 2015. Luego tenemos los datos de empleo del Reino Unido. El día miércoles a las 9:30 GMT, el número de personas que solicitó subsidio por desempleo aumentó más de lo esperado en noviembre, con un aumento de 3.900 solicitantes, mientras que el cambio de reclamantes del mes anterior fue revisado a solo 2 personas. Sin embargo, a pesar del aumento de la tasa de desempleo del Reino Unido, se redujo a 5,2% en los 3 meses hasta octubre, por debajo del 5,3% esperado. El aumento de los salarios continúa debilitándose con un aumento de solo 2% en los 3 meses a octubre, frente a una cifra revisada del 2,4% en el mes anterior. El pago total, incluyendo el pago de bonos, se desaceleró a 2,4% desde el 3%, y se espera que el número de solicitudes de desempleo aumenten en 4.100 personas en esta ocasión. Luego tenemos el miércoles a las 13:30, horario GMT, los permisos de construcción de Estados Unidos.
Los permisos de construcción aumentaron un 11% en noviembre, alcanzando una tasa de 1,29 millones de unidades, el nivel más alto desde junio. El número de permisos es un buen indicador para la construcción de nuevas viviendas, lo que indica que el mercado inmobiliario está en una tendencia de crecimiento. Los permisos para la construcción de viviendas unifamiliares aumentaron un 1,1%, el nivel más alto desde diciembre del 2007, y los permisos de construcción multifamiliares se dispararon un 26,9%. Se espera que en esta ocasión los permisos de construcción lleguen a 1,2 millones en diciembre. Luego tenemos los datos de inflación de Estados Unidos. Esta va a ser una noticia muy vigilada por el mercado. La debilidad de los precios de la gasolina mantuvo el IPC en noviembre, mientras que las presiones inflacionarias subyacentes se incrementaron con un alza del 0,2% al consumidor. El IPC subyacente aumentó por tercer mes en noviembre. En los 12 meses hasta noviembre, el IPC subyacente subió un 2%, el mayor incremento desde mayo del 2014, después de haber aumentado 1,9% en octubre. El continuo aumento de los alquileres, las tarifas aéreas, automóviles y la asistencia médica muestran las crecientes presiones inflacionarias. Se espera que la inflación general permanezca plana de nuevo y la inflación subyacente se prevé que aumente un 0,2% en diciembre. Las últimas 4 noticias de la semana que podrían impactar nuestro trading es la decisión de las tasas de Canadá, que es el día miércoles a las 15 horas GMT. El Banco de Canadá mantuvo su tasa en el 0,50% en línea con las previsiones de mercado en medio de los efectos de los bajos precios del petróleo y otras presiones. La inflación total se mantiene cerca de la parte inferior de su rango, debido a los bajos precios de la energía. Por otra parte, la inversión empresarial sigue baja por los recortes de las empresas de recursos básicos como el petróleo. El Banco Central sigue preocupado por los niveles de endeudamiento de los consumidores. El gobernador del Banco Central de Canadá, Stephen Poloz, declaró que aun cuando la Fed alce las tasas canadienses permanecerán estables. Ahora, se espera que ellos reduzcan las tasas de 0,5 a 0,25 en esta ocasión. Resulta que hay algo muy interesante, que el petróleo que produce Canadá es un petróleo muy grueso, muy pesado. Y eso hace que el petróleo sea mucho más barato. De hecho, en este momento el petróleo canadiense se está transando en $11, mientras que el Brent está en 29 y en 29 algo, así como el crudo ligero. Entonces, eso quiere decir que mientras más más baje el petróleo, más fuerte va a ser el impacto. Normalmente la diferencia, por ejemplo, cuando el precio del petróleo, el Brent, el ligero dulce estaba en $80, el canadiense estaba a $60 menos, estaba en 20, ahora está en 11. Entonces, y eso es debido a que hay que refinarlo, es mucho más costoso refinarlo. Pero bueno, en todo caso, imagínense lo que pasaría si el petróleo canadiense, si el petróleo bajara a $20 y el petróleo canadiense tendría que bajar como a $3 o $4, lo cual haría prácticamente quebrar a Canadá. Y justamente por eso es que hemos visto cómo el dólar canadiense ha caído de manera tan estrepitosa. Bueno, después tenemos la tan esperada decisión de la eurozona, de los intereses, que es el jueves a las 12:45 y tenemos la conferencia de prensa 45 minutos después a las 13:30. En la última reunión del Banco Central las expectativas eran para más estímulos monetarios y no fue tanto así. Hubo el mercado se sintió un poco defraudado, ¿ya? En resumen, lo que hicieron fue un recorte de tasas de depósitos a negativo 0,30%, y anunciaron que la expansión cuantitativa se extendería hasta marzo del 2017.
No se esperan cambios en esta ocasión, pero podríamos obtener pistas sobre lo que el Banco Central podría hacer en marzo. Draghi y algunos de sus colegas están abiertos a hacer más, mientras que sus colegas alemanes dicen que ya han hecho más que suficiente. En todo caso, las cifras son las que mandan y las cifras no están buenas. Entonces, lo más probable es que sí hagan algo. Y eso va a hacer que pese sobre el euro. Luego tenemos el índice de fabricación de la Reserva Federal de Filadelfia en Estados Unidos el jueves a las 3:30. La actividad manufacturera en el área de Filadelfia cayó a negativo 5,9 en diciembre, su tercera lectura negativa en los últimos 4 meses. Los analistas esperaban que el índice mostrara un positivo 2,1%. La sección de nuevos pedidos se mantuvo negativa y cayó 6 puntos. Sin embargo, las empresas informaron de mayores despachos, con el índice de envíos actuales aumentando 6 puntos para una lectura de 3,7 positivo. Por otra parte, las perspectivas de 6 meses cayeron más de 20 puntos a 23 puntos. En general, el informe sugiere debilidad en la demanda global. Se espera que la actividad manufacturera en el área de Filadelfia sea de negativo 3,1 en enero. Y por último tenemos los pedidos de desempleo de Estados Unidos. La semana pasada el número de solicitudes aumentó inesperadamente, pero se mantuvo por debajo de 300.000. Las solicitudes iniciales de beneficios por desempleo aumentaron en 7.000 personas a un total desestacionalizado de 284.000, peor que el pronosticado por los analistas de 275.000. Sin embargo, esto normalmente se atribuye a la volatilidad de la temporada navideña, en lugar de un cambio en las condiciones del mercado laboral. El promedio móvil de 4 semanas de las solicitudes se elevó a 3.278.750 la semana pasada, mientras que el promedio móvil de 4 semanas de solicitudes aumentó en 5.250 a 2,222 millones. Se espera que las solicitudes de desempleo alcancen 281.000 esta semana, o sea que bajen 3.000. Vamos a ver qué pasa. Bueno, ahora vamos a ver el análisis fundamental y técnico de los diferentes activos que normalmente analizamos. Empecemos por el euro. El euro dólar se mantuvo dentro del rango en busca de una nueva dirección. Está básicamente operando de lado, ya se mantiene en una especie de consolidación, aunque contra la mayoría de las demás monedas ha estado ganando en base a ser una moneda de financiación, ¿ya? Lo que sucede es que cuando hay una moneda de financiación, cuando hay nerviosismo, las personas vuelven a la moneda en la cual tienen que pagar sus deudas. Y en este caso, el euro se ha transformado por sus bajos intereses en una moneda de financiación o de refugio seguro. El euro disfrutó de los flujos en búsqueda de refugio en medio de más preocupaciones sobre China y una mayor presión sobre los precios del petróleo, pero igual se mantuvo en sus rangos. Los mensajes del Banco Central fueron mixtos. Algunos no quieren un mayor estímulo, mientras que las minutas de la reunión dejaron la puerta abierta para mayores estímulos. Mientras tanto, en los Estados Unidos las noticias fueron más bien mediocres o malas, poniendo en duda una nueva subida de tipos en marzo. Personalmente pienso que la subida va, pero esto es el típico juego del mercado. El euro ha estado atrayendo flujos de refugios seguros en una atmósfera negativa, de negatividad, pero también podría sufrir un golpe de parte del Banco Central Europeo esta semana. En los Estados Unidos, la larga lista de subas parecen hacer retroceder otra alza, pero estas cifras podrían desempeñar un papel secundario en el euro esta semana. Así que en el caso del euro dólar, fundamentalmente hablando, sigo neutro. Técnicamente, en cambio, estoy alcista. ¿Por qué estoy alcista? Si ustedes ven, nuestro rango ha sido entre 1.08 y 1.1050. Ese ha sido el rango que hemos llevado por lo menos durante casi 7 semanas. Y las últimas 2 semanas hemos tenido unos martillos. Esos martillos demuestran que el mercado no
intentó bajar la semana pasada, intentó bajar la semana antepasada y no lo logró. Y más bien, lo más probable es que busquemos el nivel de 1.1050 esta semana. Si llegásemos a romper 1.1050, entonces lo más probable es que sigamos hacia niveles de 1.15 o 1.14. Ahora, si logramos romper por debajo del nivel de 1.08, ahí estaríamos yéndonos mucho más abajo. Y todo eso va a depender de, perdón, se me fue totalmente al otro lado. Y eso va a depender de lo que pase en la decisión de intereses del día jueves. Vamos a volver aquí a un segundito. Ya. Bueno, aquí tenemos el análisis fundamental de la libra dólar. La libra dólar tuvo una caída de 270 pips la semana pasada. Hay 10 eventos en el calendario de esta semana. En los Estados Unidos las ventas minoristas y los números de la inflación fueron débiles, pero los niveles de confianza del consumidor superaron las expectativas. Por otro lado, la producción manufacturera británica registró un segundo descenso consecutivo y el Banco de Inglaterra mantuvo los niveles de intereses en el 0,50%. El dólar estadounidense sigue gozando de la amplia fuerza, ya que los inversores acuden a las monedas de refugio como el dólar cuando están nerviosos. Con la especulación de otra subida de tipos por parte de la Fed, el dólar estadounidense será aún más atractivo para los inversionistas, así que sigo bajista en cuanto a la libra dólar fundamentalmente se refiere. Técnicamente no puedo estar más que bajista, como ustedes podrán ver, caímos durante toda la semana casi 300 puntos y terminamos la semana en la parte inferior de la semana. Ahora, estamos justamente en una zona que es bastante, ¿cómo se llama?, resistiva, así que no descontaría ciertas retracciones, y si vemos una retracción lo más probable es que esto nos dé la oportunidad de vender a precios más altos, así que ojo con eso. Dólar yen. El dólar yen registró ligeras pérdidas la semana pasada, cerrando en 1.17. La próxima semana tiene solo 3 eventos. En los Estados Unidos las ventas minoristas y los números de inflación fueron débiles, pero la confianza del consumidor superó las expectativas. En Japón hubo un superávit más estrecho y se perdieron expectativas. El yen y el dólar son monedas de refugio y se han beneficiado de las recientes turbulencias en los mercados chinos y los focos geopolíticos. Los niveles de inflación débiles podrían demorar otra alza en Estados Unidos y una medida que sería alcista para el dólar estadounidense. En este caso sigo neutral por el momento, aunque alcista a largo plazo. La economía de Japón no ha logrado salir adelante, mientras que Estados Unidos está en vísperas de seguir apretando. Así que no puedo tomar ninguna otra medida que no sea alcista en cuanto al dólar yen, fundamentalmente hablando. Técnicamente hablando, el dólar yen trató de subir en el transcurso de la semana, pero encontró demasiada resistencia en el nivel de 1.1850. Así que terminamos cayendo y formando una estrella fugaz. La estrella fugaz en la parte superior de un movimiento a la baja es normalmente un signo de continuidad, ya que muestra que los compradores no pueden subir el mercado. Si seguimos bajando de aquí, el mercado debería llegar hacia el nivel de 1.15. Cualquier movimiento por encima del nivel de 1.1850 podría ser una oportunidad de compra. Sigo neutro, aunque alcista a largo plazo. Dólar australiano dólar, fundamentalmente hablando, sigo bajista. La semana pasada perdió cerca de 100 puntos, cerrando en 0,6854. El dólar australiano se cotiza en su nivel más bajo desde marzo del 2009 y hay 6 indicadores en esta semana. El australiano registró fuertes ganancias al final de la semana a raíz de las decepcionantes ventas al por menor y las cifras de inflación de Estados Unidos. Las cifras de empleo australianas cumplieron las expectativas, pero esto no fue suficiente para evitar que el dólar australiano dólar cayera la semana pasada.
La desaceleración china y las cifras débiles de Estados Unidos continúan debilitando al dólar australiano, que se negociaba en mínimos de varios años. La Fed podría retrasar la próxima subida, pero la economía de Estados Unidos sigue superando eh, la de sigue superando la de Australia, ejerciendo presión sobre el dólar australiano. Así que sigo bajista, como lo dije hace un momento. Técnicamente hablando, también sigo bajista. Como pueden ver, hemos roto la línea de tendencia alcista y hemos roto los mínimos de varios años. Así que la meta ahora es llegar a 0,65. Me faltó el análisis fundamental del dólar neozelandés. Bueno, en todo caso, el análisis técnico del dólar neozelandés cayó inicialmente durante el transcurso de la semana, pero rebotó en el nivel de 0,64. Esto es la parte inferior de la barrera de soporte y como resultado vimos un poco de rebote. Y por otro lado, la vela del viernes fue un martillo, lo que por supuesto es alcista. Sin embargo, en general, este mercado seguirá enfrentando vientos en contra, debido a que los mercados de materias primas de todo el mundo están muy suaves. Con esto no tengo ningún interés en tratar de comprar este mercado y vender tampoco, así que sigo neutro, aunque yo diría que eventualmente podríamos estar retomando una tendencia alcista. Dólar canadiense. Bueno, como hablamos, el dólar canadiense sufrió otra semana desgarradora. Se desplomó cerca de más de 350 puntos y el par cerró en 1.4528, su nivel más alto desde abril del 2003. Lo destacado de esta semana son el IPC y las ventas minoristas. Los Estados Unidos registraron débiles ventas al por menor y las cifras de inflación de la semana pasada, pero se mantiene la confianza del consumidor. La encuesta trimestral del Banco de Canadá, Central de Canadá, fue pesimista, señalando que las repercusiones negativas de la crisis de los precios del petróleo siguen extendiéndose a otros sectores de la economía. El dólar canadiense ha estado en caída libre desde enero, cayendo cerca de 700 puntos. Con todo lo que está pasando en China y los problemas geopolíticos, el dólar estadounidense podría continuar teniendo ganancias a costa del dólar canadiense. Así que sigo siendo alcista. Lo mismo básicamente técnicamente hablando, los retrocesos en este punto pueden ser tomados como oportunidades de compra. Tenemos un piso en este momento y ese piso yo diría que es 1.40, y ahora que estamos por encima de 1.45, este mercado tiene que seguir subiendo. Además de eso, con lo de Irán el fin de semana, que le quitaron todas las sanciones, y ellos planean meter otros 500.000 barriles diarios al mercado. Ya en este momento se calcula que hay una sobreoferta de 2 millones de barriles diarios en el mercado, y ellos piensan meter otros 500.000 barriles en el mercado, así que de crudo. Así que lo más probable es que el crudo siga cayendo. Como lo dije hace mucho tiempo atrás, que no me creían, yo decía que iba a llegar a 20, 25 dólares. Bueno, ya estamos a la vuelta de la esquina de llegar a eso. Análisis técnico del oro. El oro cayó inicialmente durante el transcurso de la semana, pero encontró suficiente apoyo en el nivel de 1070 para cambiar las cosas y dar la vuelta y formar un martillo. El martillo es una señal muy alcista y parece que el mercado puede tratar de subir y llegar a los niveles de 1140. Una ruptura por encima de la parte superior del martillo es una oportunidad de compra. Soy neutro porque estamos dentro de un triángulo, como ustedes pueden ver, pero una vez que rompamos 1140, pues lo más probable es que sigamos subiendo a 1180, 1200 y 1250, hasta quizás 1300. Pero para eso tendríamos que tener debilidad por parte del dólar, lo cual dudo que haya. Entonces, por eso estoy neutro, porque en realidad, por un lado, con lo que ha sucedido en estas últimas 2 semanas,
el oro debería haber subido un montón, porque como ustedes saben, el oro es también un activo de refugio, sin embargo no ha sucedido, lo cual me indica también que estos movimientos que han habido de los mercados bursátiles y demás que han caído, son un poco exagerados. Si no, el oro estuviera subiendo considerablemente. Y el petróleo, el crudo ligero, cayó nuevamente en el transcurso de la semana y ahora nos encontramos por debajo del nivel de $30. Esto es una señal muy negativa y lo más probable es que ahora los vendedores van a ser aún más agresivos. El nivel de $25 es el siguiente objetivo. Cualquier retroceso o retracción será una oportunidad para vender en niveles superiores. De hecho, el techo de este mercado está en el nivel de 40. Hay más que suficientes razones para pensar que este mercado va a ir más abajo, en que la oferta es mucho mayor que la demanda en estos momentos. Así que sí, sigo bajista. Además, otra cosa que me enteré el fin de semana, hay una pelea de guerra de precios y la mayoría de los productores, como por ejemplo Arabia Saudita, Venezuela, ni hablar de Canadá que está vendiendo $12, Ecuador, están vendiendo, y Rusia, están vendiendo a descuento para mantener a sus clientes, les están dando precios más bajos para que los clientes no se vayan a comprar petróleo más barato. Entonces, si bien el precio del petróleo está en $30, en realidad el verdadero precio que están vendiendo ya está mucho más abajo. En el Brent pasó exactamente lo mismo, estamos por debajo de $30 y el mercado se ve muy bajista. Yo creo que el próximo nivel va a ser 25. Cualquier rally, cualquier manifestación a la alza va a ser una oportunidad de venta. Y en este caso también tenemos un techo en $40. Así que seguimos bajistas aquí. El índice del dólar. El índice del dólar inicialmente trató de subir en el transcurso de la semana, pero se dio la vuelta para formar una estrella fugaz. Este es un mercado que es sin duda alcista en general. Sin embargo, cualquier retroceso hay que verlo como un potencial para recoger valor en el dólar. En última instancia, estamos buscando un retroceso y una vela de apoyo con el fin de comprar o un movimiento por encima de $100 para empezar también a comprar. No tengo absolutamente ningún interés en vender, sigo alcista. Ahora vamos al análisis técnico de los índices. Tal como vengo haciendo de hace tiempo, voy a hacer un solo análisis para los índices que siempre vemos, ya que todos están prácticamente en la misma situación. Los mercados bursátiles en general siguieron con pesimismo y con un sentimiento de aversión al riesgo, y por ende siguieron cayendo. Sin embargo, no estoy dispuesto a vender porque estamos muy cerca de niveles de mucho soporte en la mayoría de estos mercados que probablemente harán rebotar al mercado. Ahí es donde tendremos que ver si estos serán simplemente rebotes o retracciones o estaríamos retomando la tendencia alcista. Las condiciones de Estados Unidos siguen siendo muy buenas, por lo que no existe una razón real para estas caídas, sobre todo porque el consumo interno sigue muy bueno y se muestra con mucha fuerza. De hecho, lo que más se ha mantenido es el sentimiento positivo de parte del consumidor. Ya tocan retracciones, así que mañana no creo que veamos mucho movimiento por el feriado en Estados Unidos, pero probablemente martes, miércoles empecemos a ver algo de retracciones. Sigo neutro en los índices por el momento, pero me parece que ya vamos a empezar a subir nuevamente muy pronto. ¿Ya? Aquí como pueden ver, miren, estamos ya por debajo de 16.000 y puede ser que bajemos un poquito más, pero 15.600 ha sido el mínimo desde hace mucho tiempo. En cuanto al SP500, estamos ahí rozando 18.060, que es definitivamente una gran barrera. Por el lado del DAX, el DAX intentó subir fuertemente la semana pasada, llegó casi a 10.200, donde tenemos un techo, y terminó cayendo.
pero todavía no rompemos 9.400, que sería el piso en este mercado. Y lo mismo sucede en el Nikkei. En el Nikkei nos hemos mantenido por encima del piso de este mercado y lo más probable es que empecemos a retractarlo más o a subir muy pronto. Aquí tenemos los pares de mayor movimiento, el promedio de las últimas 4 semanas al 16 de enero. Tenemos mucha volatilidad en este momento. Los mercados se han mantenido con una volatilidad tremenda, y eso es porque la gente, los traders, no están participando en el mercado, se están absteniendo hasta ver unas direcciones más claras, ¿ya? Bueno, les damos las gracias por asistir a nuestro análisis semanal. Los esperamos el próximo domingo. Los invitamos a abrir una cuenta demo en continentalfx.com, donde según World Finance e International Finance Magazine somos los mejores en América Latina y Sudamérica respectivamente. También los invitamos a inscribirse con una cuenta real en nuestra red social ContiFX Social, donde ustedes pueden copiar a otros traders exitosos, seguirlos y copiarlos a la vez, haciendo dinero mientras aprenden. Muchas gracias por asistir y nos vemos el próximo domingo. Chao, chao.